Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar este bonito cuadro con un paisaje que muchos de vosotros reconoceréis. Un cuadro del Prado de Bruegel y utilizaremos resina para simular esta bonita ventana al exterior. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para este trabajo voy a utilizar una tablilla en madera DM de 15 por 21, igual a las que utilizábamos en trabajos ya pasados de Navidad. Y lo primero que voy a hacer es darle una mano de imprimación con gesso. También podemos utilizar pintura acrílica blanca. Lo único que deseo es tapar el poro de la madera para después hacer el decoupage. Y sí, el cuadro que habéis visto en la intro es una bonita servilleta con un cuadro que se expone en el Museo del Prado de Madrid de Pieter Bruegel, que me encanta. Es un paisaje nevado con patinadores, arte flamenco en estado puro. Y para poder utilizar esta bonita servilleta, de la cual solo vamos a usar una de las dos partes impresas porque se repite el motivo, voy a recortar el borde exterior y retirar las dos capas no impresas de la parte de la servilleta que vamos a utilizar. A continuación extenderé cola o medium para decoupage sobre nuestra tablilla. También podéis utilizar cola blanca rebajada con agua y ajustando bien la parte inferior de la servilleta, con cuidado iré pegando toda la superficie de la servilleta. Como la tablilla es más pequeña que el largo del motivo, lo ajusto a la parte inferior izquierda de mi tablilla, que tiene el motivo de la servilleta que más me gusta. A continuación voy a poner un plástico o film por encima y desde el centro hacia afuera, con un paño o con los restos de servilleta que acabamos de retirar, voy a ir dándole pequeñas pasadas para retirar burbujas de aire o arrugas que se formen en nuestra superficie. De esa manera quedará nuestra servilleta colocada perfecta. Antes de darle una mano con la misma cola o barniz para decoupage por encima, voy a retirar los restos de servilleta, ayudándome de una lija de grano fino. Le iré dando a los bordes y de esa manera retiraré y guardaré la servilleta para poder repetir esta idea o utilizarla en cualquier otra. Y ahora ya sí, le damos esa capa protectora por encima. Para hacer el marco de esta lámina voy a utilizar listones de madera. Son unos listones de aproximadamente 8 milímetros de ancho que cortaré a la medida para hacer primero un marco por la parte exterior de nuestra tabla. Primero cortaré los listones laterales y los pegaré con cola blanca y a continuación mediré los listones horizontales porque habrá que sumar los milímetros que mide de ancho las tablillas que acabamos de colocar, que son un par de milímetros. Tomaré medidas y cortaré las tablillas con un cúter, y para que los bordes queden perfectos y eliminar posibles astillas que se queden del corte, les pasaré una lija. Con cola blanca de carpintero los uniremos a nuestra tablilla. Mientras se seca la cola y para que no se suelten podemos ayudarnos de cinta de pintor, cinta masking, washi, lo que tengamos. De esa manera ayudaremos a que las maderas se queden bien fijadas. Una vez que ha secado este primer armazón, voy a hacerle el segundo marco y esta vez voy a colocar los listones en plano sobre nuestro cuadro y lo voy a hacer del borde exterior hacia adentro. Van a tapar unos milímetros del diseño de nuestra servilleta, pero de esa manera haremos un mejor marco a nuestro cuadro. Y quiero que queden los listones contrapeados, así que tengo que tomar bien medidas del ancho de cada tablilla. Si vosotros realizáis esta idea, tenedlo en cuenta. No os doy medidas porque yo utilizo el material que tengo ahora mismo en casa. Y como os he dicho, estos listones miden aproximadamente 7-8 milímetros de ancho. En función de lo que tengáis, tenedlo en cuenta. Tomo la medida del primer listón y los voy cortando de uno en uno hasta tener la composición creada. Y lo hago como estáis viendo, teniendo en cuenta que le tengo que restar
al largo de cada una de mis tablillas el ancho de lo que mide cada una. De la misma manera que pegamos el marco exterior, vamos a pegar este con cola blanca, apoyando bien nuestra base y que nos queden los menos huecos posibles. Eso nos ayudará después para que no haya fugas con la resina. Ya estáis viendo que yo he cortado los listones un poquito más largos de la medida que necesito, pero ahora por los bordes quitaré el exceso con un cúter o pasándole una lija e igualando todas las esquinas. Ya se ha secado este segundo marco y ahora para simular una ventana le voy a colocar unos listones interiores y para ello voy a utilizar los mismos listones que hemos colocado hasta ahora partidos por la mitad aproximadamente. Como después voy a pintar el marco para darle un aspecto envejecido, antes de colocar los listones los voy a pintar en color marrón, porque después me da miedo manchar la servilleta. También pintaré con el mismo tono el marco que acabamos de crear en madera, dándole la pintura acrílica un poquito diluida en agua, para que no sea muy espesa, haciendo como un tinte para madera. Cuando ha secado esta primera capa de pintura que le hemos dado al marco y a las varillas, voy a hacer un falso decapado con pintura a la tiza en un tono blanco roto. Y para que el efecto desgastado o decapado sea más evidente y me cueste menos, antes de darle esta capa de pintura acrílica blanca por encima, voy a pasarle un trocito de cera por algunas zonas para que después, cuando pase la lija, la pintura salte más fácilmente. Haré este proceso tanto en los listones interiores como en el marco exterior. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Ya tengo el efecto desgastado que quería para la madera y ahora voy a pegar los listones interiores que simulan la ventana y lo voy a hacer al igual que con el resto de madera con cola blanca. Me aseguro de encontrar el centro de la ventana, pegar el primer bastón y después ajustar los dos laterales. Voy a colocar primero el central en vertical y después uno a cada lado en horizontal. Y ahora llegamos a la segunda parte de este tutorial y es que vamos a proteger nuestro cuadro con resina epoxi. Esta que estáis viendo en pantalla, resina transparente de la marca Resin Pro. Esto protegerá nuestra lámina y a la vez creará un efecto de cristal que es lo que yo quiero para mi ventana. Para trabajar con resina tenemos que ver siempre la proporción que nos indica de mezcla el fabricante. En este caso es una proporción de 100-60. Independientemente de la cantidad que vayamos a hacer para cubrir nuestra zona, del 100% que utilicemos del producto A, debemos utilizar un 60% del B, que es el catalizador, el que reacciona para cristalizar o endurecer nuestra resina. Y las cantidades, para ser exactos, debemos pesarlas. Ya sabéis que yo tengo un peso un poco rarete donde las cantidades aparecen arriba, así que no las vamos a ver. Y el cálculo total de las cantidades lo voy a hacer a ojo. Para trabajar con resina debemos hacerlo en un lugar ventilado, pese a que esta resina no tiene ningún olor, pero sí emana gases que puedan resultar desagradables o tóxicos, así que tenemos que tener el lugar de trabajo ventilado y preferentemente utilizar guantes cuando manipulemos la resina.
La mezcla la voy a hacer en un envase plástico y voy a empezar pesando el componente A, que para esta superficie van a ser 40 gramos. Y ahora le añadimos la parte proporcional, ese 60%, 24 gramos del componente B. Y yo creo que con estas cantidades vamos a tener para cubrir por completo los 4 huecos del ventanal. Si me sobra algo, yo lo utilizo normalmente con moldes de silicona para hacer pequeñas figuritas y cositas que pueda utilizar en otros trabajos. Una vez que tengo ambos componentes en el vaso, tenemos que hacer una buena mezcla. Y voy a utilizar una cucharilla de plástico para remover. Debemos remover durante aproximadamente 3 minutos esta mezcla, con movimientos envolventes. No se trata de hacerlo muy rápido o deprisa, porque eso generaría muchísimas burbujas metiendo aire en la mezcla. Lo que tenemos que hacer es ir removiendo bien desde el fondo hacia arriba, por los bordes, y así a lo largo de los 3 minutos que nos recomienda el fabricante que mezclemos esta resina. Pasado este tiempo, lo voy a dejar reposar 1 o 2 minutos. Esta resina no tiene un tiempo muy rápido de catalización y por tanto nos permite ese manejo de tiempos para que se eliminen gran parte de esas burbujitas de aire que se han generado al hacer la mezcla. Recupero nuestro cuadro, que ya está completamente seco y pegado, y voy a ir vertiendo la mezcla de resina en los huecos. Y como os decía anteriormente, también es muy importante no haber dejado ningún hueco o filtración posible para que la resina se cuele por entre nuestros listones. Los del medio me dan igual, pero los exteriores es muy importante. Si nuestra superficie no está bien sellada, podemos por la parte de atrás aplicarle quizás silicona caliente o cualquier otra base que impermeabilice por completo esos posibles huecos donde se pueda colar la resina. Esta resina es autonivelante, así que tiende a cubrir por completo toda la superficie. Es muy importante que la base de trabajo esté bien nivelada, porque si nuestro cuadro está inclinado, la resina tenderá a desplazarse hacia ese lado. Y voy a ir haciéndolo poco a poco. Ayudándome de la cucharilla con la que he realizado la mezcla, voy a ir extendiendo la resina para que vaya llegando a todos los rincones. E iré incorporando mayor cantidad de resina hasta completar por completo el relleno de la ventana. Tened en cuenta que la resina es un producto muy volátil o variable. Con esto quiero decir que le afectan muchísimos condicionantes externos. Yo he tenido pequeños disgustos o trabajos fallidos con ella. Si hace mucho calor le afecta, si hace mucho frío también, la humedad en el ambiente. Tened en cuenta todos estos factores a la hora de realizar trabajos con resina. Ya están rellenos nuestros 4 ventanales y ahora voy a explotar las posibles burbujas de aire que se hayan quedado en el interior de la resina pasando la llama de un mechero por encima. También podemos utilizar un soplete de cocina. Lo importante es mover constantemente la llama del lugar para no quemar la resina y de esa manera iremos explotando esas pequeñas burbujitas. Comprobaremos que no nos quedan burbujas y ya tendremos nuestro trabajo listo para dejar actuar el tiempo de secado de la resina. Y ahora ya lo tenemos que dejar secar en un sitio completamente nivelado y protegido de cualquier posible motita de polvo que le pueda caer. Dejaremos secar lo que nos recomienda el fabricante, unas 24 horas, y veremos el resultado final. Ya ha secado la resina y aquí estáis viendo el resultado final. Mirad qué bonito efecto cristal, que se ven todos los reflejos, ha quedado en nuestro cuadro. A mí me encanta. Y además no pesa nada. Esto lo podemos realizar con cualquier imagen que tengamos y nos guste. No ha quedado ni una sola burbuja. No sé vosotros, pero esto va directo a lucirlo en una pared. Os recuerdo que tenemos un 10% de descuento en toda la web Resin Pro con el código que aparece en pantalla. Os dejaré todos los detalles en la caja de información del vídeo. Y sin más, me despido. Espero que os haya gustado esta idea. Nos veremos muy pronto con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!